Pues vamos a empezar. 1, 2 y 3. Muy buenas. Soy Súbelo Javi, el maestro KDS, Javier Alonso. Muy buenas. Bienvenidos. Saluda Luna. ¿Cómo estáis, chicos? Muy buenas. Bienvenidos a este vídeo, serie de vídeos. No sé muy bien qué voy a hacer con todo esto. Lo único que sí tengo la intención, ¿no?, de compartir con vosotros pues todos los discos que estoy descubriendo, y los que me gustan mucho me los estoy pillando en vinilo, pues un poco, ¿no? Llevo coleccionando vinilos y pinchando vinilos durante muchísimo tiempo, más a nivel amateur, casero, digamos DJ de habitación que otra cosa, pero eso, mi objetivo básicamente es compartir, ¿no?, que yo creo que al final es una labor de todos los DJs, compartir la música que nos apasiona, que nos hace sentir bien, y en este caso es música orientada al baile principalmente, orientada al baile. No sé, voy a ir seleccionando discos, empezaré con aquellos que considero imprescindibles en los distintos, digamos, estilos musicales. El canal va a estar centrado en boogie funk, funk ochentero, también cosas de funk 70s, que es un poco mucho más mi origen, ¿no? Yo vengo de esa pasión por el disco y el funk de mediados hasta finales de los 70, y luego ya años más tarde he ido descubriendo pues lo que es el boogie funk, funk ochentero, electrofunk, como queréis llamarlo, ¿vale? Entonces nada, básicamente la cosa va a consistir en que yo voy a ir eligiendo canciones, las vamos a ir escuchando juntos y yo voy a ir haciendo un poco mis comentarios, por qué me gustan tanto, iremos viendo temas de productores que hay detrás de los distintos estilos y poco más. Y al final esto se trata de compartir, disfrutar, etcétera, etcétera. Antes de nada, y empezando por el principio, ¿qué tengo aquí, no? Todos los que sois unos viejos como yo, pollas viejas, más viejos que un bosque, señores mayores, viejóvenes, joviejos, como queramos llamarlo, evidentemente sabéis perfectamente lo que tengo aquí, pero hay mucha gente que no, y que a lo mejor no entiende cómo funciona esto. En cualquier caso, os voy a presentar un poco el set básico con el que voy a hacer esta serie de vídeos, o de momento voy a grabar unos cuantos y ya veremos a ver la próxima que me pongo con esto. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos, como veis, dos platos Technics de tracción directa, y son un poco, digamos, el estándar de todos los DJs del planeta desde que salieron. Estos platos son tanques. Este mío, no sé cuántos años tiene, muchos años. Yo os he dicho que soy más viejo que un bosque. Tiene muchísimos años, pero muchísimos, del rollo 30 y tantos. No sé, luego eché la cuenta mental. Funciona perfectamente el pitch, no he tenido ningún problema con él. Una maravilla. Este me lo pillé años más tarde, está un poco perjudicado a nivel pintura, pero es lo de menos. Al final yo los quiero no por estética, sino porque me gusta escuchar la música y sobre todo pincharla con platos, ¿no? Siempre que tengo ocasión y espacio en casa. Ahí lo dejo a mi señora. Dos platos que tienen, como veis, toda esta zona que sería el brazo, ¿no? Aquí tenemos la parte del peso, el anti-skating, y finalmente tenemos pues las agujas, ¿no? Yo en este caso tengo dos Numark, ¿vale?, que van bastante guay de sonido, y además para hacer scratch también están bastante guapas. Aquí tenemos el pitch, ¿vale? El pitch simplemente es un control, un regulador de velocidad que en función de la velocidad a la que esté girando el plato, que ahora lo vemos, pues puedes regular si quieres acelerarlo o decelerarlo para poder mezclar dos canciones que no coinciden los BPMs. Si este me va más rápido, pues aquí tendré que acelerar para que luego cuadre la mezcla, y viceversa, ¿vale? Bueno, eso lo tenéis por ahí mejor explicado seguro. ¿Qué más? Estos platos. Tengo una mesa, una Stanton SK5. Una Stanton pura de batalla de los 90, digamos. Tiene aquí, digamos, los conmutadores, ¿no?, que las mesas de mezclas ya se los han quitado, pero a mí me gusta mucho por el tema del Transform Scratch, ¿vale? Que fue un poco para mí pues una maravilla descubrirlo con Jazzy Jeff, descubrirlo con todos los DJs, digamos, que empezaron a hacer los cortes con esto, cuando los crossfaders para moverlos necesitabas un
pues llamar a toda la familia y algún amigo para que te ayudes a empujarlo como si fuera la mudanza cuando estaban más duros que una piedra. Ahora mismo hay crossfaders ópticos, hay un montón de crossfaders que vamos, soplas y ya se mueven, por lo tanto esa parte es una maravilla. Antiguamente no era así y por eso esta utilidad de corte rápido que tenían los transformadores, ¿vale? ¿Cómo se llama esto? Los conmutadores, coño, que no me salía. La mesa muy básica, 2 canales, ¿vale? De entradas, tiene 2 entradas que tienes que conmutar por canal si quieres. Tiene un crossfader, que este sí que es guay porque tiene curva de corte rápido o de corte más orientado a sesión barra mezcla. Y ya está. Y luego tiene aquí, pues, ganancia por cada una de las salidas, la salida del máster y todo esto para escuchar. No tiene ni ecualización de 3 bandas, no tiene nada. Esto viene con lo pelado. Pero para lo que yo la uso me sobran piezas. Tengo otra mesa de mezclas que si sigo haciendo vídeos ya os enseñaré, que es como un piano, es muy antigua. Esa me la compré en el 88-89 y la tengo por cariño, ¿no? Porque me mola mucho y suena de puta madre. La tuve que llevar a arreglar un par de cositas y es una mesa que de salida suena muy, muy, muy bien. Pues recapitulamos. Platos, la mesa y aquí tenemos, pues, mirad, pues, lo que son... Esto se llama patinadores, ¿no? Digamos para ayudar que cuando pongas encima pues un disco, digamos, al tener que parar no se pare el motor y digamos el torque, ¿no? Esa potencia que está desarrollando, esa fuerza que está desarrollando para que gire a una velocidad constante, pues no se ve afectada por el peso del disco más el peso de mi mano. Entonces, normalmente, o por lo menos yo, tengo estos patinadores de la DMC típica, ¿no? Pues esta organización que empezaron a organizar las batallas míticas, pues desde Cash Money, DJ Noise, Cuber y compañía. Luego salieron la ITF y tal, pero bueno, DMC mítico y ahí me mola tenerlo. Y luego, ¿qué más le pongo? Pues le pongo un plastiquito de mierda de estos, como veis aquí, que básicamente pues es un plástico de una carátula de un vinilo o de un protector de plástico de un vinilo que lo recorto y cutremente se lo pongo aquí. Pongo esto encima y pim pam, ya tenemos de alguna forma ayuda en cuanto a conseguir que cuando sueltes el disco arranque prácticamente a la velocidad esperada como si siguiera en rotación, ¿vale? Eso es un poco. Entonces sirve para que cuando eches hacia atrás, pues esa fuerza, lo que os digo, esa fuerza permanezca constante y nos permita pinchar de una manera agradable, disfrutable, como Dios manda. Recomendación, si estáis pinchando con esto no tenéis mucha idea, no os compréis ni de coña platos de tracción por correa. Vale, la tracción por correa al final es un mecanismo mucho más físico en cuanto a que la fuerza al motor del plato se transmite a través de una correa y eso acaba degradándose y normalmente no da ni un cuarto de la mitad de potencia que tiene esto. Dicho lo cual, y ese ha sido el consejito del día, apúntatelo. ¡Ping! Vale. Una vez presentado todo esto, pasamos ya a lo que es un poco el objetivo de lo que quiero hacer, ¿no? De la necesidad que tengo de ir compartiendo la música que más estoy disfrutando últimamente, la verdad. Y en la que estoy mucho más orientado a pinchar, mucho más que a lo mejor rap, que ha sido durante un montón de años, y ahora pues quiero disfrutar con música de baile de calidad y música que te haga sentir, disfrutar, etcétera, ¿vale? Así que, primera recomendación, vamos a empezar con imprescindibles, ¿vale? Primer imprescindible, mirad, Chemise, ¿vale? La canción se llama Sick and Love You. Como veis, otro de los temas también que yo hago es, digamos, marcarme los discos con los BPMs aproximados, ¿vale? He hecho la cuenta o busco en internet, porque muchas veces simplemente buscar no sé qué canción BPMs, y salvo alguna excepción que a lo mejor ya te cruje nada más verla, en general está de puta madre o muy aproximado. Al final es una referencia para saber este tipo de canciones hasta dónde me encajan, porque como sabéis aquí tenemos un más menos 8 en el pitch. Si yo tengo un 115, esta canción no la puedo pinchar a 90 BPM, no me va a dar el menos 8, ¿vale? Entonces me sirve un poco de referencia para, en cuanto a los BPMs, la velocidad de la canción. Bien, pues esta canción, Sick and Love You, para mí es una joya, es una auténtica maravilla, un descubrimiento. Es la única canción que produzco este grupo. Voy a hablar de memoria porque lo estuve mirando hace tiempo.
Eran un matrimonio que eran Ron no sé qué y bueno, y cantaba su mujer y la canción es una auténtica maravilla. eh, vamos, cualquier persona que le guste el funk y especialmente el boogie funk, electrofunk, tiene esta canción entre sus favoritos con absoluta certeza. Por otro lado, el tema es de 1982 y está publicado por Full Time Records, que tiene unas cuantas canciones más de este estilo y este rollo que están súper de puta madre. Y nada, vamos a escucharlo juntos. Para eso, pues me voy a pillar los cascos porque si no se me va a complicar la cosa sobremanera. Me los he dejado por ahí. ¡Oh! La he liado parda. Por cierto, como veis el formato son 7 pulgadas. Yo sé que ahora los DJs les encantan los 7 pulgadas, son una maravilla. Y las mesas de mezclas estas rotatorias, no, francamente no, ni de coña. O sea, quiero decir, son incomodísimos para pinchar. Estos que vienen directamente con el agujero grande, como te pongas a hacer scratch o a mezclar un poquito, se te va a Cuenca. Son incómodos, no me gusta el formato, o sea, es una excepción porque no he sido capaz de conseguirlo a un precio razonable en 12 pulgadas, si no, aquí va a estar esto en 7 pulgadas, ni de coña. Vale, pero bueno, en cualquier caso, la canción es la canción, el formato es lo que hay, pero decirlo, 7 pulgadas yo no, mesas rotatorias, no me vendáis la moto con el sonido no sé qué, no sé cuánto, mesas rotatorias no permiten un montón de temas relacionados con el Turtablisen. Y a veces son un poco justificación para mí, para aquellos que no son capaces de hacer ciertas cosas, pues bueno, pones un limitante, ¿no? Es como si puedes correr mucho con un coche y de repente te ponen un limitador de velocidad a 70 para igualarnos todos un poco. Dicho lo cual, no me gustan las mesas rotatorias, no me gustan los 7 pulgadas, en este caso es lo que hay, pero aquí lo importante es la canción. Vamos al lío. La canción She Can Love You, Chemise, 1982, es una maravilla. La línea de bajo es brutal. Además es un loop, se está repitiendo constantemente, salvo un pequeño cambio que tiene, pero tiene tal grubazo y tal rollo que es un temón. O sea, para mí esto es una obra maestra, si os lo digo, en cuanto a este estilo y para mí. La mujer que canta lo hace brutal también, el estribillo es súper pegajoso, etcétera. Entonces, los discos, la música es para escucharla más que para hablar de ella, así que dicho lo cual, sonido de aguja, suelto y a disfrutar de Chemise, She Can Love You. Vamos. La línea de bajo, una auténtica maravilla. Hi. Yeah. Saw you last night. I was at the club. Yeah. Saw who you were with Las too. campanitas. When I saw you last night, I could easily see she was holding you so tight, 'cause she knows you want me. Oh no, but she can't love you. She can't love you like I do. She can't love you. She can't love you like I do. I said to Una auténtica maravilla de canción. myself, must be on your mind. Yo aquí poco más tengo que decir, vamos. Me parece que se me cae la gorra, independientemente, temazo. O sea, poco más se puede decir a esto, ¿vale? En mis sesiones de este rollo estará siempre. No habrá ni una sola vez en la que esta canción se quede fuera, porque me parece un clásico imprescindible y me parece un tema muy disfrutable, que te mete en ese rollazo bailando y es una maravilla. La línea de bajo, es que al final, en este estilo del boogie funk, 80s funk, electrofunk, esas líneas de bajo sintéticas, ¿no? Apoyadas sobre cajas de ritmos, pues el 808, la DMX, Lindrum, ¿no? Todas esas cajas de ritmos, digamos, que ha marcado toda esta época. En el rap también, ¿no? Pues con Houdini, toda esta gente, Run DMC el primero, pues esas mismas cajas de ritmos se estaban usando en este estilo. Lo dicho, Chemise, She Can Love You,
puto clasicazo imprescindible. ¿Sí? ¿Estamos?